Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hace bastante tiempo que no escuchamos absolutamente nada sobre el PMC Wagner, o al menos no tenemos tantas noticias respecto a esta organización que a todo esto pues sigue existiendo y sigue operando, sobre todo en África, y recientemente pues han tenido un percance, por decirlo de una forma suave, fueron atacados, y son hechos que no se han producido, yo diría que desde hace años, y de hecho, según yo recuerde, la única vez que sucedió algo medio parecido a la situación que vamos a comentar hoy fue cuando Yevgeny Prigozhin todavía estaba vivo y cuando el PMC Wagner estaba operando en Siria, y por lo demás es una organización militar privada que ha tenido una reputación absolutamente impecable. Sin embargo, ahora ha recibido un duro golpe, aunque eso sí, sus combatientes se han mostrado absolutamente heroicos, y el mensaje que mandó el comandante de la unidad que fue atacada, bueno, yo diría que hiela la sangre, deja los pelos de punta. Muy importante, las imágenes de lo ocurrido no las voy a poder publicar aquí. En cuanto las veáis vais a entender exactamente el porqué, de modo que las vais a poder encontrar en mi canal de Telegram, Liusibaya, o @Liusibaya todo junto, como el resto de mis redes sociales, y por supuesto dejaré en primer lugar el enlace en un comentario fijado, y en segundo lugar, como siempre, en la descripción de este vídeo. Dicho esto, vamos directamente a los hechos. Esto ha ocurrido en el país de Mali, donde el PMC Wagner está llevando a cabo movimientos conjuntos con el ejército maliense, y llevan cooperando desde hace muchísimo tiempo. Se quedaron allí ya después del fallecimiento de Yevgeny Prigozhin, y de alguna manera al final terminaron arreglando las cosas con el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, que a todo esto ha ayudado ahora a negociar la extracción, por así decirlo, la evacuación, como queráis llamarlo, el intercambio de los prisioneros que estas fuerzas, el movimiento de coordinación Azawad, es decir, los tuaregs, así como también una rama, la rama maliense de Al-Qaeda, para ser exactos, pues que tienen a día de hoy bajo su control. Hay muchísima información controvertida, sin embargo vamos a centrarnos en la información que sí tenemos verificada, puesto que están apareciendo números que no son para nada reales. Vamos a centrarnos sola y únicamente en los hechos, es decir, seremos muy serios con la información. Lo que ha ocurrido es que el ejército maliense, junto con diversas unidades del PMC Wagner, estaban llevando a cabo labores de reconocimiento en la frontera norte del país, es decir, pues justo donde linda con Argelia, y allí al principio llegaron a una localidad que liberaron, y después fue una vez más retomada por los Tuareg, que son precisamente ese movimiento rebelde / terrorista contra el cual están luchando junto con la rama maliense de Al-Qaeda. Hay más grupos rebeldes, pero estos quizás sean los más destacables, y aquí cabe añadir un hecho importantísimo para comprender toda esta cuestión. Ellos están apoyados por Occidente, principalmente por Francia, y es que aunque el contingente francés se sabe en principio, ¿no?, que se retiró hace ya bastantes meses de Mali, no han parado desde aquel entonces, desde esa confirmación realizada por Francia, de llegar, digamos, contraconfirmaciones que básicamente venían a decirnos que el ejército francés, es cierto que en una medida bastante más pequeña, pero seguía exactamente en su sitio. Lo que pasa es que ahora lo hacía prácticamente de forma medio secreta, llevando a cabo operaciones, una de las cuales muy probablemente pues vayamos a comentar ahora mismo, porque sin duda alguna unos combatientes tan sumamente
sumamente experienciados como los Wagner no podían haber sido derrotados así como así, con una operación a medio preparar. Estamos hablando de una tremenda superioridad numérica. Pues bien, llegaron a una localidad, la tomaron, el PMC Wagner junto al ejército maliense. No encontraron allí casi nada, salvo algunos puntos de almacenamiento de combustible, y la abandonaron. Y entonces, pues al poco tiempo, ¿no? Una vez que ellos ya no estaban allí, fue retomada una vez más por los Tuareg. Entonces se dirigieron hacia la localidad de Tinzauten, que fue precisamente donde ocurrieron los hechos en cuestión, concretamente en las montañas de Tingamira, y estamos hablando de casi un lapso de tiempo de unos 7 días, es decir, el PMC Wagner junto al ejército maliense se enfrentaron en más de una ocasión tanto a los Tuareg como a este brazo armado maliense de Al Qaeda, y en varias ocasiones los terminó derrotando. Esto pues comenzó el día 20 de julio, más o menos el día 22 de julio tuvieron lugar los primeros enfrentamientos. Ellos consiguieron dividir a los rebeldes en diversos grupos y al final terminaron huyendo de la localidad. Estamos hablando de que entre el ejército maliense y los combatientes del PMC Wagner en aquella columna había más o menos unas 70 personas. El día 25 de julio volvió a haber enfrentamientos y entonces también fueron exitosos para estas dos unidades que, repito, están cooperando desde hace muchísimo tiempo de una forma sumamente estrecha. Lo que pasa es que los combates en cuestión fueron interrumpidos por una tormenta de arena, y fue entonces cuando, pues después ya de que pasara la tormenta, 2 días después para ser exactos, entraron, digamos, en juego ambas partes, ¿no?, de esta ecuación financiada por Occidente, es decir, en primer lugar los Tuareg y en segundo lugar el brazo armado de Al Qaeda. Minaron los caminos y además comenzaron a atacar a los Wagner desde las alturas, y entonces pues tras durísimos combates estas dos partes de la ecuación terrorista básicamente superaban a las unidades malienses prácticamente en 10 veces, o incluso yo creo que más, puesto que estos eran unos 70, y la parte contraria terminó acercándose prácticamente a 1000 combatientes, unos 900 y pocos para ser exactos, y claro, pues no tenían básicamente nada que hacer. Es cierto que solicitaron ayuda, salieron helicópteros, uno de ellos tuvo que realizar un aterrizaje forzoso, puesto que fue alcanzado por esos misiles rebeldes, y al final pues básicamente una unidad entera formada por el PMC Wagner por un lado y por soldados del ejército maliense terminó absolutamente rodeada. Además, por el camino, teniendo en cuenta que se habían minado los caminos en cuestión, habían sido alcanzados por una mina, volaron en una mina la columna en cuestión, lo cual obviamente complicó tremendamente los combates, y básicamente lo que ocurrió después es que terminaron perdiendo en esta última batalla. Estamos hablando del día 27 de julio, puesto que los hechos pues se desarrollaron prácticamente durante toda una semana. El día 27 de julio perdieron, según diferentes fuentes, de unos 20 a unos 80 efectivos. Sin embargo, teniendo en cuenta que en total habrían sido más o menos unos 70, y en los combates previos también habían perdido a bastantes hombres, aunque aún teniendo absoluta inferioridad numérica, siguieron peleando y rechazando los ataques de los terroristas, que venían pues casi que en oleadas y cada vez eran más y más, hasta alcanzar un número tan sumamente considerable como más de 900 personas.
y claro, pues llegó un momento en el cual ya no podían más, los refuerzos no llegaban, puesto que tuvieron problemas y simplemente no pudieron alcanzar el lugar donde se encontraban. Y las últimas informaciones, el último mensaje que se recibió del comandante de la unidad del PMC Wagner en cuestión fue: quedamos 3, seguimos combatiendo. Hay, según los datos preliminares en este último combate, según las grabaciones también que os he publicado en mi canal de Telegram y que han publicado a su vez los Tuareg, unos 20 combatientes del PMC Wagner asesinados, más unos 5 que fueron tomados como prisioneros. Sabéis que el PMC Wagner, por regla general, lleva consigo 2 granadas, una para el enemigo y otra para no terminar precisamente siendo prisioneros. Sin embargo, no siempre se pueden utilizar, porque algunas veces pues el combatiente se encuentra herido o lo cogen ya y simplemente no tiene tiempo para sacar la granada. Hay algunos medios que escriben que hay 80 combatientes del PMC Wagner, sin embargo, fallecidos. Sin embargo, tratándose de un grupo de reconocimiento, esta información no es del todo real y, bueno, difícilmente pueda ser real, teniendo en cuenta que suelen ir precisamente pues en grupos más bien pequeños. Son combatientes muy experienciados que conocen muy bien ese territorio, vamos, conocen bien los países de África en los que operan, y Mali es uno de aquellos que mejor conocen, diría yo. Ya se han producido las negociaciones pertinentes, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia ha participado y ha ayudado muchísimo en el transcurso de las mismas, de modo que parece que los 5 combatientes, más o menos, puede ser uno más, uno menos, pero vamos, esos combatientes van a terminar siendo, no sabemos si directamente liberados o muy probablemente intercambiados. Sin embargo, y aquí tenemos que ser serios y tenemos que ser sinceros, esto representa un durísimo golpe para la reputación del PMC Wagner, representa un durísimo golpe para las armas de la Federación de Rusia y, por supuesto, representa una pérdida muy considerable. Además, entre los combatientes estaba el administrador de un canal de Telegram muy famoso en la comunidad de unidades militares privadas. Creo que el canal tenía como más de 500.000 suscriptores, si no me equivoco, y además este era uno de los últimos combates en los que iba a participar, pero bueno, pues el destino a veces tiene este tipo de circunstancias. Hay diferentes informaciones y diferentes versiones de lo que ha ocurrido realmente. Una de las primeras, y quizás la más factible, es el hecho de que el PMC Wagner, en términos generales, si bien sigue manteniéndose a flote y sigue siendo, diría, el mejor grupo militar privado que existe a día de hoy en el mundo, no está pasando tampoco por sus mejores momentos. Lotos, el comandante que se quedó, con lo que se quedó a su vez, valga la redundancia, del PMC Wagner, después de que una parte del mismo firmara contratos al final con el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, no goza de la misma buena reputación ni tampoco del mismo respeto. O sea, es decir, se le respeta, por supuesto que sí, pero no al mismo nivel al que se hacía con Yevgeny Prigozhin, que era algo así como una especie de protector divino para el PMC Wagner, para los combatientes de dicha unidad militar privada. Y además parece que la estrategia, me imagino que de Lotos también, o no sé exactamente quién la habría desarrollado, pero se basó bastante en el hecho de que nosotros ya somos combatientes experienciados y ellos pues al final llevamos a estos, ¿no? Llevamos derrotándoles desde hace muchísimo tiempo y claro, creo que esa preparación algo, bueno, no dudosa, ni siquiera algo
con algunos puntos de dejadez, vamos a decirlo así, o al menos a eso apuntan los hechos, les terminó jugando una mala pasada y además tampoco tenemos que quitar de consideración el hecho de que detrás tanto de los Tuareg como del brazo armado de Al Qaeda en Mali obviamente está Occidente y en este caso utilizaron vehículos blindados occidentales, utilizaron drones occidentales y utilizaron todo tipo de apoyo occidental porque Occidente desde hace muchísimo tiempo le tiene tremendas ganas al PMC Wagner, de modo que pues cualquier ocasión que pueda tener para debilitar a la unidad militar en cuestión y por lo tanto también en parte a la Federación de Rusia la va a aprovechar al máximo. Por supuesto el PMC Wagner va a seguir operando en África y me imagino que van a cambiar varias cosas dentro de la estrategia para que los futuros enfrentamientos y su futuro trabajo, particularmente en Mali y en África, en términos generales, no termine llevando a sucesos tan trágicos. Sin embargo, dice mucho de la unidad militar en cuestión ese último mensaje que envió su comandante. Quedamos 3, seguimos luchando y es que sí es cierto que los Wagner nunca retroceden, se quedan exactamente en el sitio y jugándose la vida dan la batalla y además pues ya veis, acaba de ocurrir, de modo que lo que estoy diciendo lo digo de una forma absolutamente literal.